Un país que no puede mirar de frente su realidad, no tiene un futuro brillante, sentenciaba Linda, contemplando la retícula de calles desde una de las oficinas más altas de un rascacielos en el corazón de Chicago. Era la estrella en ascenso del departamento de marketing de una de las corporaciones más grandes de Estados Unidos, una mujer cuya belleza afilada solo era superada por la confianza inquebrantable que irradiaba y un profundo, casi instintivo, desdén por México. Este sentimiento no había nacido de la nada. Era un cóctel amargo destilado durante años. Las conversaciones de sobremesa de sus mayores, describiendo a su vecino del sur como una tierra de problemas y mano de obra barata, los libros de historia que dedicaban apenas un párrafo a una cultura milenaria, resumiéndola en conquistas y conflictos, y sobre todo, las noticias diarias que pintaban un lienzo de caos y pobreza. Todo a su alrededor había reforzado en ella la imagen de México como un país estancado, de miras estrechas, cuya única función en el tablero mundial era servir como un destino turístico exótico y asequible. Su férreo sentido de la justicia y un patriotismo casi mesiánico solidificaron estas creencias hasta convertirlas en verdades absolutas. Por otro lado, Linda sentía un orgullo desbordante por el poderío económico de su nación. Sobre su impecable escritorio de caoba, una revista de finanzas proclamaba en letras mayúsculas: el PIB de Estados Unidos supera en más de 20 veces al de México en 2023. Los números no mienten, solía decir a sus subalternos con una sonrisa condescendiente. El futuro del mundo se escribe aquí. México ni siquiera puede ver nuestras luces traseras. Para ella, la prueba estaba en todas partes: la innovación de Silicon Valley, el dominio de Hollywood, la omnipresencia del dólar. Consideraba que México estaba irremediablemente rezagado en todos los campos imaginables. Mientras las aplicaciones estadounidenses dominaban el panorama digital global y sus películas batían récords de taquilla, Linda veía la producción cultural mexicana como algo pintoresco, folclórico, relegado a un nicho de seguidores que buscaban algo auténtico pero, en su opinión, irrelevante. ¿Cómo podría un país así compararse con nosotros?, se preguntaba, no como una interrogante, sino como una afirmación. A pesar de esta visión del mundo, el destino, con su peculiar sentido de la ironía, la unió a su colega Sofía para un viaje de negocios a París. Se les había encomendado un proyecto conjunto con una prestigiosa firma francesa, y fue Sofía quien sugirió el viaje. Sería bueno entender su cultura de primera mano, ¿no crees?, propuso con su habitual tono suave. La idea de viajar con una mexicana le pareció, de entrada, un fastidio. Sin embargo, sabiendo que el éxito de aquel proyecto podría catapultar su carrera, Linda aceptó a regañadientes. Sofía era la personificación de lo que Linda despreciaba. Silenciosa, de hablar pausado, era una de esas personas que rara vez imponían su opinión, una típica mexicana, según el estereotipo de Linda. En su fuero interno, Linda la tachaba de conservadora, falta de ambición, anclada en un pasado que el resto del mundo ya había superado. Parece inútil, se dijo Linda con una mueca de desdén. Tendré que planificarlo todo yo. No puedo confiar en ella para nada importante. Y así comenzaron los preparativos. A medida que la fecha del viaje se acercaba, Linda monopolizó por completo la planificación. Una tarde, en la sala de descanso de la oficina, Sofía se le acercó con cautela, girando la pantalla de su tablet hacia ella. Linda, ¿qué te parecería si visitáramos este pequeño salón de té en Le Marais? Leí que el dueño es un famoso arquitecto francés que se enamoró de la cultura del café de Veracruz y creó este espacio. Dicen que es un lugar tranquilo, muy acogedor. La expresión de Sofía estaba iluminada por la emoción. Linda, sin embargo, apenas desvió la mirada de su café, lanzando una ojeada desinteresada a la pantalla. ¿Un salón de té? Suena mortalmente aburrido, respondió, dejando caer las palabras como cubos de hielo. Además, ¿por qué ir hasta París para ver una imitación de algo mexicano? Es como si quisieran presumir de su poder blando. Me resulta un poco patético, remató con frialdad. Una sombra fugaz cruzó el rostro de Sofía, pero no se desanimó. Intentó con otra propuesta. Bueno, ¿y qué tal cenar en este restaurante de cocina fusión? Mira, tiene una estrella Michelin.
Parece que combinan ingredientes franceses con técnicas de la cocina oaxaqueña. Tiene muy buenas críticas. Linda interrumpió a Sofía con un suspiro exagerado y teatral. Sofía, este viaje no es para buscar las sombras del pasado. Es para experimentar la cultura parisina actual. Pienso en bares en azoteas con vistas a la Torre Eiffel, en las galerías de arte contemporáneo, en el bullicio de los Campos Elíseos. Yo me encargo de todo el itinerario, no te preocupes. Ante su tono, que no dejaba lugar a discusión, a Sofía no le quedó más remedio que cerrar silenciosamente su tablet y asentir con una leve inclinación de cabeza. Ese fin de semana, Linda visitó a su familia en los suburbios y, como era de esperar, su relato sobre los planes de viaje obtuvo la reacción que anticipaba. ¿Un viaje con una mexicana, las dos solas? ¿Estás segura, cariño?, preguntó su madre, frunciendo el ceño. Esa gente es tan diferente. Nunca sabes lo que realmente están pensando. Eran palabras esculpidas por prejuicios transmitidos de generación en generación. Más tarde, mientras tomaba un café con unas amigas de la universidad, la conversación tomó un rumbo similar. ¿A París con una mexicana? ¡Qué surrealista!, exclamó una de ellas con una risa despreocupada. Ten cuidado, Linda. Hoy en día, los jóvenes europeos están obsesionados con la cultura pop estadounidense. Si te ven con ella, podrían pensar que eres anticuada. Linda asintió, validada por sus palabras. Por supuesto que lo sé. Ahora mismo, los estadounidenses somos los más populares en todas partes, especialmente en Europa, dijo, sacando su smartphone con un gesto triunfal para mostrarles un artículo. Era el último informe de una agencia de investigación cultural con sede en Londres. En la encuesta sobre la cultura más influyente entre los jóvenes europeos, Estados Unidos ha alcanzado el primer puesto por un margen enorme este año. Ya sea por el poder de difusión en redes sociales o por la influencia en la moda y el consumo, Estados Unidos arrasa. Esa es la realidad, declaró Linda, radiante de orgullo. Justo en ese momento, recibió un mensaje de un viejo amigo francés, Jean-Pierre. Linda. Escuché que vienes a París. ¡Qué alegría! Hace mucho que no nos vemos, tenemos que quedar. Una sonrisa se dibujó en los labios de Linda al leer el mensaje de su amigo. Sin embargo, el mensaje continuaba, vendrás con tu colega, Sofía, ¿verdad? Si no es mucha molestia, me encantaría conocerla también. He oído maravillas de la calidez de la gente de México. La petición, tan inesperada, sorprendió a Linda. ¿Por qué querría conocerla? Solo por ser mexicana, se preguntó, desconcertada. Una emoción extraña, que no supo identificar, la invadió por un instante. Pero rápidamente la desechó, sacudiendo la cabeza y centrando sus pensamientos en el inminente y, en su mente, glorioso viaje a París. El aterrizaje en el aeropuerto Charles de Gaulle de París las envolvió en un torbellino de idiomas y una atmósfera vibrante y cosmopolita. Tras pasar sin problemas el control de inmigración, se dirigieron a la parada de taxis. Linda, agotada por el largo vuelo y abrumada por el bullicio del aeropuerto, se dirigió a un asistente con un inglés cortante y autoritario. Hotel Le Bristol. El hombre, de rostro impasible, le señaló un taxi con un gesto mecánico. Supongo que es este, murmuró Linda, sin prestarle más atención al hombre, y comenzó a arrastrar su maleta de diseño. En ese momento, Sofía se adelantó sigilosamente. Primero, miró al asistente directamente a los ojos y le ofreció una sonrisa cálida y genuina. Luego, de su bolso sacó un pequeño cuaderno gastado. Tras tomar una profunda bocanada de aire, dijo en un francés aprendido pero claro y melodioso, Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Había empezado dando las gracias. A continuación, le entregó una tarjeta con el nombre y la dirección del hotel, sosteniéndola respetuosamente con ambas manos. ¿Pourriez-vous nous emmener à l'hôtel Le Bristol, s'il vous plaît? Para finalizar, juntó las palmas de las manos en un gesto casi imperceptible de gratitud e inclinó ligeramente la cabeza. Fue como si un interruptor mágico se hubiera accionado. El rostro inexpresivo del asistente se transformó,
floreciendo en una sonrisa radiante. ¿Vienen de México?, preguntó en un inglés repentinamente enérgico y amable. Bienvenidas a París. Miren, este taxi de aquí es más nuevo y cómodo. Por favor, permítanme. Se adelantó y señaló un vehículo más grande y limpio. Con presteza, cargó él mismo las pesadas maletas de Linda en el maletero. Luego, le abrió la puerta trasera a Sofía y esperó, con una sonrisa imborrable, hasta que ella estuvo cómodamente sentada. Un torrente de lava ardiente subió desde el estómago de Linda hasta su garganta. ¿Por qué el trato hacia ella había sido tan diferente al trato hacia Sofía? Nunca en su vida había experimentado una humillación tan flagrante, tan directa. Era inaceptable. En medio de aquella rabia primeriza, su mente, veloz y defensiva, comenzó a fabricar excusas. No es por la amabilidad de Sofía, se convenció a sí misma. Es porque es mexicana. Linda recordó haber leído un artículo en línea. Francia y México tienen lazos históricos y culturales. Seguramente todavía ven a México con una especie de condescendencia romántica, como un hermano pequeño y exótico. Por eso son tan amables y serviles con ellos. ¡Qué país tan patético, atado por relaciones de poder obsoletas! Tras llegar a esta conclusión, sintió que recuperaba un poco la calma. En cambio, nosotros, los estadounidenses, hemos logrado nuestro milagro económico a través de nuestro propio esfuerzo e innovación. El verdadero respeto no se gana con lazos del pasado ni con simpatía, sino con poder y resultados, se dijo a sí misma, mientras su mirada se perdía en la deslumbrante silueta de los rascacielos de la Defensa a lo lejos. El paisaje parecía confirmar la validez de sus pensamientos. Los estadounidenses somos superiores a los mexicanos. Es un hecho irrefutable, murmuró como si escupiera las palabras, mientras observaba de reojo a Sofía, quien charlaba animadamente con el conductor en el asiento del copiloto. Una vez instaladas en el hotel, decidieron explorar el famoso mercado de las pulgas de Saint-Ouen. Se perdieron entre los laberínticos puestos, disfrutando del placer de la búsqueda de tesoros. Cargadas con varias bolsas, se dispusieron a tomar un taxi de vuelta. En un momento dado, Sofía dijo que necesitaba ir al baño y desapareció entre la multitud. Linda, sola, se dirigió a la avenida principal y levantó la mano para parar un taxi. Casi al instante, uno se detuvo frente a ella. Al volante iba un hombre de mediana edad con aspecto afable. Linda se acercó a la puerta con cierto alivio. Sin embargo, en cuanto el conductor bajó la ventanilla, la examinó con una mirada que parecía tasar una mercancía. ¿De qué país es usted?, preguntó. De Estados Unidos, respondió Linda con orgullo. En el instante en que pronunció esas palabras, la sonrisa bonachona del conductor se desvaneció. La miró de reojo, como si viera algo sucio, y negó con la cabeza con desgana. Sin decir una palabra más, aceleró y se marchó. Pero qué actitud es esa, pensó Linda, quedándose de pie, atónita. Ante ella se detuvo otro taxi. Esta vez, el conductor era un joven que escuchaba música a todo volumen. En cuanto supo que Linda era estadounidense, su rostro se contrajo en una mueca de fastidio. Non, non, dijo, agitando la mano como si espantara a un perro callejero. Una ira impotente hizo que su cuerpo temblara ligeramente. La ansiedad por no encontrar un taxi se agravó cuando, justo en el momento en que Sofía regresaba del baño, el cielo se rompió en un aguacero torrencial. Llegaron al hotel empapadas y con el ánimo por los suelos. El cuerpo y la mente de Linda estaban completamente agotados. Al ver su expresión desolada, Sofía le dijo con preocupación, «Linda, ¿por qué no vamos a un spa para relajarnos y cambiar de aires?» Siguiendo la sugerencia de su compañera, decidieron ir al spa que la conserjería del hotel había calificado como el más exclusivo de París. Al abrir la ornamentada puerta, una mujer vestida con un elegante uniforme las recibió. «Bienvenidas». Linda, aunque impresionada por el ambiente sofisticado, preguntó, «¿No tenemos reserva? ¿Sería posible para 2 personas ahora?» La recepcionista posó su mirada en el libro de reservas con un aire deliberado y, con una voz que era una mezcla de disculpa sincera y una pizca de frialdad, respondió, «Lo lamento muchísimo,
madame. Hoy tenemos todas nuestras cabinas reservadas. Ante el inesperado revés, Linda se encogió de hombros, dispuesta a marcharse. Justo en ese instante, una mujer de aspecto distinguido entró tras ellas. Al ver a la recepcionista, preguntó en un español con acento argentino y un tono de disculpa. Disculpe, se me ocurrió venir de repente y no tengo reserva. ¿Habrá alguna posibilidad? Inmediatamente, el rostro de la recepcionista se iluminó. ¿Es usted de Argentina? Por supuesto, bienvenida. No se preocupe, ahora mismo le preparamos una suite. Por aquí, por favor. La abismal diferencia en la bienvenida no fue una coincidencia. Era una discriminación flagrante e inequívoca. Al darse cuenta, el rostro de Linda palideció. Es una broma, su voz temblaba de rabia, y por un segundo pareció que iba a abalanzarse sobre el mostrador. Sofía, con una fuerza que Linda no le conocía, la agarró del brazo y prácticamente la arrastró fuera del local. La última noche del viaje, Linda se dejó caer en la cama del hotel. No quiero ir a ningún lado. Pidamos servicio a la habitación y ya está, dijo, con la voz cargada de veneno. Sin embargo, Sofía, abandonando su habitual actitud sumisa, la miró con una expresión firme. Linda, hay un lugar al que de verdad quiero ir. Por favor, al menos esta última noche, creemos un recuerdo feliz. El lugar al que Sofía la llevó era un pequeño bistró que, siendo generosos, no podría calificarse de impecable. Al llegar a la puerta, Sofía se volvió hacia Linda. Voy a ver si hay sitio. Espérame aquí, ¿vale? Sin reserva no nos dejarán entrar, pensó Linda, mientras el recuerdo de la humillación en el spa resurgía en su mente. Haciendo caso omiso de la expresión de ansiedad de su compañera, Sofía entró sola. A través del cristal, Linda vio a Sofía hablando animadamente con un hombre de mediana edad, de aspecto hosco, que parecía ser el dueño. El hombre, con los brazos cruzados, negaba con la cabeza con aire de fastidio. Pero quizás vencido por la actitud sincera y casi suplicante de Sofía, finalmente suspiró, resignado, y con un gesto de la barbilla señaló una pequeña mesa para dos en un rincón. Conseguí una mesa, anunció Sofía con una sonrisa al salir. Linda se sintió incómoda al pensar en cómo Sofía se había humillado, suplicando a un desconocido para que pudieran entrar. Pero una vez dentro, en el ambiente bullicioso y vibrante del local, la comida que probaron era excepcional. Una compleja fusión de especias, una sopa bullabés de sabor intenso, un confit de pato cocinado lentamente hasta la perfección. Está delicioso, admitió Linda, y esa simple frase pareció suavizar la tensión entre ellas. Sin embargo, la cerveza extra que pidieron volvió a sumir a Linda en un abismo de frustración. Pasaron 10 minutos. 20. La cerveza no llegaba. Mientras tanto, una familia francesa que había llegado después que ellas no dejaba de recibir nuevos platos y bebidas. Era evidente, solo su mesa había sido olvidada. No, no olvidada. Ignorada deliberadamente. Están muy ocupados. Esperemos un poco más, dijo Sofía, intentando calmarla. Pero la paciencia de Linda había llegado a su límite. La sonrisa burlona del taxista, la mirada fría de la recepcionista del spa. Todos los ultrajes de los últimos días volvieron a su mente en un instante. Finalmente, su ira alcanzó el punto de ebullición. ¡Pum! Apoyó ambas manos en la mesa y se levantó de la silla de un salto. Oiga. Usted, el camarero, el grito de Linda resonó en todo el local. El ambiente, hasta entonces alegre y ruidoso, se sumió en un silencio sepulcral. Señaló a la camarera más cercana y, fuera de sí, comenzó a increparla en un inglés a todo volumen. Pedimos unas cervezas hace más de 30 minutos. Lo están haciendo a propósito, ¿verdad? No se puede tratar así a los clientes. La camarera, con el rostro pálido por el miedo y la confusión, se quedó paralizada como una estatua. Entonces, Sofía puso una mano en la espalda de Linda, como tratando de aplacarla. Linda, por favor, basta. Luego, se volvió hacia la gente del restaurante y la aterrorizada camarera,
hizo una profunda reverencia. Les pido 1000 disculpas. Mi amiga ha sido muy grosera. ¿Por qué te disculpas tú? El error es de este restaurante, la voz aguda de Linda resonó en el vacío. Todos en el local, conteniendo la respiración, observaban la escena. En ese momento, el dueño salió de la cocina, señaló la puerta y, con un gesto inequívoco, las invitó a marcharse. De vuelta en el hotel, Linda se derrumbó en el sofá. Viéndola así, Sofía, como si hubiera tomado una decisión, comenzó a hablar. ¿Puedo decirte algo, Linda? Con su smartphone, le mostró un artículo. Es una encuesta que publica cada año Expedia, el sitio web de reseñas de viajes. Les preguntan a miles de gerentes de hotel de Europa, Norteamérica y Asia, ¿cuáles son los mejores turistas del mundo? Sofía hizo una pausa. Durante años, los japoneses han ocupado el primer puesto. Pero los mexicanos, junto con otros latinoamericanos, también reciben puntuaciones muy altas en aspectos como el buen comportamiento, la amabilidad, la limpieza de las habitaciones y el bajo número de quejas. Siempre estamos entre los primeros puestos. Continuó, mostrándole otro reportaje más profundo titulado, ¿Por qué los turistas mexicanos son tan apreciados en el mundo? El artículo revelaba una verdad sorprendente. Los mexicanos, leía Sofía en voz alta, casi nunca abusan de su posición como clientes. Respetan la cultura, la historia y la vida de las personas del lugar que visitan. Disfrutan de su viaje siendo considerados con los demás. Esta actitud honesta y humilde es la razón por la que se han ganado la confianza en todo el mundo. Linda, aunque confundida, no pudo evitar recordar las acciones de Sofía durante todo el viaje y tuvo que admitir que el artículo la describía a la perfección. Luego, con cierta dificultad, Sofía abordó el tema de la reputación de los turistas estadounidenses en el extranjero. Le mostró un artículo de Le Monde, uno de los periódicos más prestigiosos de Francia. El titular era tan impactante que Linda sintió el impulso de apartar la vista. El aumento del turismo estadounidense y los problemas sociales derivados de su arrogancia. El texto enumeraba casos concretos, jóvenes que trataban de saltarse las colas en el Louvre, familias que se llevaban sin permiso artículos de hoteles de lujo, y el caso más reportado, altercados en restaurantes por asuntos triviales, donde se llegaba a insultar al personal a gritos. Por supuesto, esto es solo el comportamiento de una minoría, continuó Sofía con su voz serena. Pero, lamentablemente, esta imagen negativa se ha extendido entre muchos parisinos. Ni el taxista, ni la recepcionista del spa, creo que te odiaran a ti personalmente, Linda. Simplemente, al oír tu acento, pensaron, oh, no, otra vez uno de ellos. Y por experiencias pasadas desagradables, solo intentaban protegerse. Sofía le explicó entonces que Francia es una cultura que valora profundamente la formalidad y el respeto mutuo, el savoir-vivre. Gritar o perder los estribos en público se considera una falta de educación terrible, un acto vergonzoso que te hace perder todo el respeto. Aunque tengas la razón, en el momento en que explotas, pasas a ser visto como una persona inmadura. Cuando me disculpé en ese restaurante, concluyó Sofía mirándola a los ojos, no lo hice para culparte a ti. Lo hice para intentar recuperar la confianza que habíamos perdido. En la mente de Linda, el sistema de valores que había construido durante toda su vida se derrumbó con un estruendo ensordecedor. Y entonces, una imagen nítida apareció en su cabeza, el cuaderno gastado que Sofía tanto atesoraba. A donde fueres, haz lo que vieres, le había dicho Sofía en el avión, mientras repasaba sus notas. Era una frase que encapsulaba su orgullo como viajera considerada y su respeto por el otro. Y ella, Linda, se había burlado mentalmente de esa actitud sincera, considerándola ingenua y exagerada. Todo aquello de lo que se había sentido tan orgullosa, el crecimiento del PIB, las aplicaciones que conquistaban el mundo, los deslumbrantes datos económicos, se reveló de pronto como lo que era, una simple lista de cifras vacías, inútiles en las interacciones humanas reales. Cuando fue consciente de esta verdad, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que pudiera contenerlas. Eran lágrimas de arrepentimiento por su propia y estúpida arrogancia. Sobre la espalda de Linda, que se sacudía por los sollozos, Sofía posó una mano con delicadeza.
Estaba equivocada, ¿verdad?, susurró Linda. Era la primera vez en su vida que pronunciaba, desde lo más profundo de su ser, una declaración de completa y absoluta derrota. Al regresar a Chicago, el comportamiento de Linda cambió de una forma que dejó a todos a su alrededor atónitos. En las reuniones, incluso si se trataba de un empleado recién llegado, jamás interrumpía y escuchaba con sincera atención hasta el final. Cuando un subordinado cometía un error grave, ya no lo reprendía a gritos como antes, sino que le preguntaba con calma por las causas y buscaban juntos una solución. Sus compañeros de trabajo estaban asombrados por su dramática transformación. Algunos, con respeto, otros con un poco de sorna, empezaron a decir, últimamente, la jefa Linda se ha vuelto tan amable como una mexicana. Un día, Linda escuchó este comentario por casualidad. La Linda de antes habría estallado en cólera. Pero la nueva Linda simplemente sonrió con amabilidad, aceptando el comentario con un leve rubor en las mejillas. Y en su corazón, se dijo con claridad, no, no es eso. No quiero ser mexicana. Quiero ser una estadounidense de la que pueda sentirme orgullosa, una persona en la que cualquiera, en cualquier parte del mundo, pueda confiar de verdad. El valor de un país no lo determinan su PIB o su posición en los rankings mundiales, sino los pequeños gestos que cultivan cada uno de sus habitantes en su vida diaria. La consideración por los demás, la confianza, la amabilidad. Es la suma de estas acciones cotidianas lo que, gota a gota, forja el verdadero carácter de una nación. Lo que Linda aprendió aquella noche en París fue una lección vital que ningún indicador